Todos pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar en reverencia a la palabra de Dios. Bueno, hoy concluimos la serie que comenzamos hace unos domingos atrás, que es crecer y crecer profundamente. Y hoy lo hemos titulado Siguiendo el camino del crucificado. Es cierto, porque la Biblia lo enseña, que Cristo fue nuestro sustituto una vez y para siempre a través de Cristo. O sea, Él ocupó, eso es lo que significa sustitución. Él ocupó mi lugar en la cruz. Pero pareciera que esto ha llegado a una incorrecta interpretación o una forma incorrecta de vivir la vida cristiana. Es cierto que Cristo es mi sustituto, pero muchos hemos interpretado que entonces si Él es mi sustituto, yo debo de disfrutar la vida abundante que Él me ofrece en Cristo, pero a través de una vida cómoda, de una vida sin sacrificio, de una vida sin tener que sacrificar nada a causa de Cristo Jesús. Y eso es una incorrecta interpretación de lo que Dios nos ha enseñado. Es cierto que Cristo ha comprado nuestra vida y nos ha dado una vida abundante, pero no es una vida para vivir en la comodidad. Y este es el pensamiento de hoy. Si Cristo es mi sustituto y me lo ha dado todo y me ha dado una vida abundante, entonces es para que yo viva una vida en la comunidad. Que sea una persona cómoda, que tenga muchas cosas materiales, que tenga muchos placeres, que sea una vida para disfrutar, una vida para poder tener más y más y más. Sin embargo, este pensamiento no es real en las Escrituras. Cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que este pensamiento que muchos cristianos tienen, de que ahora que soy una nueva criatura en Cristo, porque Él ha ocupado mi lugar en la cruz del Calvario, es para que yo tenga una vida cómoda, que todo me vaya bien, que tenga muchas cosas materiales, que pueda tener una buena carrera, una buena educación, que pueda tener mucho dinero, una buena familia. Viene este pensamiento de esa raíz que hay en el corazón del ser humano, de que nos hemos alejado del evento de la cruz. Miramos la cruz como una reliquia en la historia, en la cual en el presente la cruz de Cristo no está provocando en nosotros la eficacia por la cual Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Cristo no fue nuestro sustituto para vivir en la comodidad, sino para nosotros también ser sacrificados juntamente con Él en Cristo Jesús. Y es un pensamiento totalmente diferente. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, se está enfrentando al mismo pensamiento. Apenas habían pasado 2 o 3 años de que Pablo había estado en Corinto, en la ciudad de Corinto, y le había predicado el evangelio y el evangelio de la cruz. Y ya la iglesia se había sentado en la comodidad de la cultura de Corinto. Ya vemos dentro de la carta de Corinto cómo la iglesia de Corinto había adoptado todas las costumbres de la ciudad de Corinto, a la cual Pablo le tiene que hablar fuertemente. Dice, aún entre los paganos no está sucediendo lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Y lo que indicaba es que la iglesia de Corinto había olvidado el poder crucificador de la cruz, no solamente en nuestra sustitución, sino en nuestra vida diaria también. Dios nos salvó del pecado, de la condenación eterna, pero no nos salvó de la cruz. Cada día tenemos que morir y ser crucificados en la cruz. Pero nos hemos olvidado de la cruz. Han pasado muchos años. Y no sé si usted ha notado, mientras de un evento usted se aleja más, usted le pierde la importancia al evento. Por ejemplo, cuando usted se fue a casar, fue un evento hermoso, lleno de alegría, de entusiasmo, de preparativo. Pero cuando pasan 30, 40, 50, 60 años, ya ese momento que usted vivió en ese instante de unirse a esa esposa suya o esposo, ya ahora no es lo mismo.
Usted se siente ya casi aburrido de él o de ella. Ya quieres tener su espacio porque son tantos y tantos años. Porque se ha alejado mucho del evento y no ha traído al presente ese evento. Y eso es lo que había pasado a la iglesia de Corinto. Y eso nos pasa a nosotros también. Hace tantos miles de años como que la cruz queda ahí como una reliquia en el pasado. Aún nuestra conversión o nuestro encuentro con Cristo, muchos ya han pasado muchos años y no nos recordamos de ese momento en que estábamos apasionados por Cristo, en que teníamos deseo de llegarnos a las Escrituras, de hablarle a todo el mundo de Cristo. Y después de varios años nos damos cuenta que no tenemos la pasión por Cristo, no tenemos el deseo de congregarnos, de ir a los grupos, de leer la palabra. A través del tiempo corremos el peligro de ver nuestros eventos tan importantes en nuestra vida como es la muerte de Cristo en nuestro lugar, que realmente muchas veces no tiene eficacia en nuestro presente. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener pasión por Cristo ahora más que antes? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que muchos familiares nuestros pudiéramos ver en ellos a Cristo Jesús? Pero tenemos que hacernos la pregunta honestamente: ¿cuántas veces encuentro en mi vida que estoy más ocupado en las cosas de este mundo que aún en mi salvación, de disfrutarla, de gozarla y de compartirla con otras personas? Quisiéramos muchas cosas, pero muchas veces vemos como la cruz que ha quedado en el pasado, que no tiene tantos efectos en nuestro presente para seguirnos crucificando, para seguir muriendo al viejo hombre, para que el hombre nuevo vaya saliendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Pablo en esta iglesia hizo un excelente trabajo misionero. Estuvo 18 meses trabajando en esta iglesia, compartiendo el evangelio. Es más, le llamaba a ellos como si él fuera su padre espiritual, como si él los hubiera engendrado, como si él lo hubiera realmente dado a luz. Y era su realidad, porque amaba a la iglesia y él había sido el fundador de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser como Pablo? Hombre como este hombre que invirtió mucho tiempo en esta iglesia. Sin embargo, la iglesia de Corinto se había acomodado totalmente a la cultura de Corinto. Y por eso podemos ver que había divisiones en la iglesia. Un hijo tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre. Los hermanos tenían pleitos y estaban llevando sus asuntos a las cortes. Había inmoralidad. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más inmorales que había. Ya la iglesia había adoptado la inmoralidad de la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque no tenía eficacia la cruz en sus vidas, porque la habían dejado en el pasado. Si Cristo me sustituyó en la cruz, tengo una vida abundante, y ellos pensaban, tengo que disfrutar, tengo que gozar la vida, porque Cristo me la ha dado. Pero habían olvidado el elemento crucificador que todavía tiene la cruz en medio de la iglesia. Ellos, a través de su comodidad, se habían llenado de tanto orgullo que Pablo dice, da pena que lo que esté sucediendo entre ustedes ni entre los paganos está sucediendo. Si hubiera sido la iglesia de Gálatas, le hubiera dicho, ¿quién les enseñó a ustedes a abandonar la gracia? Así que el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era que a través de la comodidad se habían llenado de orgullo, porque habían olvidado que la cruz no solamente es un momento histórico, sino que es un momento en nuestra vida cotidiana constantemente, que tenemos que ir y ser crucificados juntamente con Cristo, como dice Pablo en Romanos. La iglesia de Corinto había olvidado lo que Jesús había dicho en Lucas 9:23. Dice que dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Muchos piensan que la cruz es un problema físico. No, lo que Pablo está diciendo, lo que está diciendo Jesús, ¿cuál es mi cruz? Es negarme a mí mismo
Cada día. O sea, tengo que cada día crucificar a Juan Pablo Sánchez para que Cristo se vea en mí. Cada día yo tengo que recordar la cruz como un evento no solamente histórico que sucedió 2000 años. Es un evento que debe ocurrir día tras día. Yo debo ser clavado en la cruz. Yo debo ser crucificado en la cruz. Porque Pablo dice, así como mi vieja naturaleza fue crucificada con él, para que pueda ahora verse Cristo en mí. Pero vivimos en la comodidad. Es cierto que Cristo nos ha elegido o murió por los elegidos. Es cierto que Él ocupó nuestro lugar. Es cierto que Él ha hecho lo que nadie puede hacer, que es perdonar nuestros pecados. Pero también la cruz nos muestra lo que Él hizo. Pero también la cruz nos desafía lo que tenemos que seguir haciendo cada día. No podemos olvidarnos de la cruz. Hay un camino que Jesús nos enseñó, que es el camino del Calvario. Es el camino que tenemos que ir y transitar todos los días, porque yo tengo que morir. Día a día yo tengo que morir. Pablo fue a la ciudad de Corinto con un simple mensaje, o un mensaje simple. Es cierto que Jesús murió por ustedes. Es cierto que Jesús los libró de la condenación del infierno. Pero Cristo murió para ser glorificado cada vez que ustedes mueran en la cruz. Cada vez que yo renuncio a mí mismo, como es llevar mi cruz, y muero en la cruz, es la forma en que yo glorifico al Padre, y yendo a la cruz a morir mi vieja naturaleza, que está viciada del hombre nuevo, del hombre viejo. Por tanto, Jesús murió en la cruz, es cierto, para librarnos de la condenación, pero no para librarnos de la cruz. Tenemos que ir y ser crucificados, como dice Jesús. Niéguese a sí mismo y cada día lleven su propia cruz. Y después dice Jesús, síganme ustedes. Ellos habían pensado en la cruz, pero pensaban que habían avanzado tanto en este pensamiento de la cruz, que ya si Jesús muriendo en la cruz había superado en sus vidas su mayor problema, que es el pecado, entonces todo tenía que andar bien. Y ellos pensaban que estaban bien espiritualmente. Ellos pensaban que ahora eran personas ricas. Ahora estoy en Cristo, ahora puedo ser una persona rica. Ahora puedo ser una persona que puedo jactarme de todo lo que tengo. Ahora puedo aspirar a ser alguien en la vida, porque Cristo ocupó mi lugar y me quitó el mayor problema mío, que es la condenación del pecado. Y así vivía la iglesia de Corintios. Se pensaban que eran sabios, que eran fuertes, que eran inteligentes, que eran ricos. Incluso llegaron a pensar que eran como reyes. Solamente por el hecho de que Cristo había sido su sustituto en la cruz del Calvario y había resuelto su mayor problema. Pero ahora, al estar resuelto este mayor problema, hay una gran bendición, que incluso decían que vivimos como reyes. Fíjense que dice Pablo, y lo dice en un tono realmente lleno de agonía, pero también con ironía hacia la iglesia. Dice en 1 Corintios 4:8, ya tienen todo lo que desean, se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles de Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo somos nosotros los ignorantes. Ustedes en Cristo, los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. Ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Y fíjense lo que dice Pablo ahora. Dice, hasta el momento, ustedes dicen que tienen mucha comodidad, tienen muchas cosas materiales, que viven como reyes, que creen que Cristo los ha salvado de la condenación para tener una vida muy cómoda en esta tierra. Dice él, hasta el momento, dice Pablo, yo no he visto que soy ni un rey,
Yo no he visto que he tenido en abundancia, que he tenido un buen trabajo, que he tenido mucho dinero, que he tenido una tremenda educación, aunque la tenía, le he dado mucho auge a mi carrera. No dice Pablo, dice, hasta el momento pasamos hambre, dice Pablo. Tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata. Y dice, no tenemos dónde vivir. Entonces la cruz no era para traer comodidades materiales en nuestras vidas. Porque Pablo dice, yo no he visto a través del evento de la cruz que Dios me ha dado una vida cómoda y próspera, como muchos cristianos hoy queremos tener, y luchamos y vamos como locos detrás de la prosperidad material que este mundo constantemente nos ofrece y nos atrapa y nos corrompe y pierde la cruz su eficacia. Ya la debilidad de la cruz, la transformación de la cruz, la humillación de la cruz no son parte de la vida de la iglesia. Pablo está diciendo, están equivocados. Jesús no murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener fama, ni poder, ni excelentes carreras universitarias, ni comodidades, ni entretenimiento, ni diversión. Y así vive la iglesia. Mientras más salen cosas nuevas, la iglesia corre detrás de las cosas nuevas. Corremos detrás de la cultura como locos de un lado hacia otro, porque hemos olvidado la cruz, hemos dejado la cruz como una reliquia histórica en el pasado, que no tiene ningún efecto transformador ni eficaz en mi presente. La cruz es más que un hecho histórico. Es un modo de vida, dice Jesús. Toma tu cruz. Cada día. Niégate día a día a tus deseos, a tus pasiones, a tus aspiraciones, a tus sueños. Cada día tienes que crucificarlo para que Cristo viva en nosotros. Ellos no tomaban día a día la cruz, si no lea la carta. Ellos tomaban día a día la comodidad. Adaptémonos a esta hermosa ciudad de Corinto. Estaban sentando en el trono de su corazón la comodidad. E invertían en la comodidad. ¿O no invierte la iglesia en comodidades? ¿O no es así? ¿No invertimos en comodidades? Si saliera una cocina que cocinara sola, nosotros la compraríamos. ¿Verdad? Que ella sola pusiera los arroz, los frijoles, viste esa cara del frigidaire. Acá hay que poner el frigidaire al lado de la cocina para que esté más cerca. La comprábamos. No es así. Buscamos las comodidades. Buscamos las comodidades. Pero nos olvidamos de que Dios no nos salvó para vivir en comodidad, sino para que cada día vayamos a la cruz, ser crucificado con Él. Así que no podemos dejar la cruz en el pasado. La cruz pertenece al presente. Diariamente al presente. ¿Cuál fue el resultado entonces que sucedió en la iglesia de Corinto al olvidarse de la cruz? Apenas 3 años, dicen algunos teólogos, lo máximo 3 años. Casi nada. Y ya habían olvidado para qué fue la cruz. Bueno, el resultado es que la cruz se quedó vacía. No había transformación dentro de la iglesia de Corinto. No había humildad. Habían disputas entre ellos. No había moralidad. Se había perdido la moralidad dentro de la iglesia y se había convertido en una iglesia tan inmoral como la misma ciudad de Corinto. No se veía el poder transformador. Estaba contaminada la iglesia con orgullo. Y es por eso que Pablo tiene que regañar fuertemente a la iglesia, para que salga de la comodidad y vuelva otra vez a la cruz, a ser crucificado. Pablo dice, ¿cómo ustedes aceptan entre ustedes que el hijo ande viviendo con la esposa? Fíjense que lo dice Pablo, ¿cómo ustedes permiten eso? ¿Cómo ven normal eso? ¿Cuántas veces nosotros no vemos tantas cosas normales en nuestra vida que la palabra de Dios condena? El mentir por solamente librarnos de ciertas situaciones, lo vemos normal.
Cuando la palabra de Dios dice, habla la verdad, porque la verdad es la que te hace libre, no la mentira la que nos hace libre. Pablo en estos capítulos de Corintios quiere llevar otra vez a la iglesia a mostrarle que la vida cristiana es la vida de la cruz. Es la vida de la cruz. La cruz no queda entonces en un pasado, en un lugar de sustitución. También tiene un presente que también ejecuta cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, día a día yo debo llevar a la cruz para ejecutar a mi persona. Cada día tú debes de ir a la cruz para condenarte, no. Para justificarte, tampoco. Sino para crucificar lo que en ti todavía está, que no refleja la imagen de Cristo. Debo renunciar entonces a ser yo para que Cristo esté en mí. Debo de renunciar entonces a mi comodidad y voltear mi vida al movimiento del sacrificio, al cual la iglesia está tan cómoda que no está dispuesto a sacrificar ni siquiera 1 o 2 horas a la semana para servir al Señor o para tener una relación con Dios. Hay tanto entretenimiento en tu hogar. Ponte a ver tu casa, televisores, iPad, computadoras, juegos, que solamente es para entretener tu vida. ¿Cómo podíamos crucificar todo eso? Que muera en nosotros. Que muera en nosotros y que pongamos en nuestra vida como primer lugar el concepto de la ejecución. Mi jactancia. Que valgo por lo que tengo. Por eso luchamos por tener carreras, buenos trabajos, buenas posiciones. Debemos de ejecutar mi autosuficiencia. Todo yo lo puedo hacer. No necesito de Dios. No necesito de la iglesia para nada. Ni del cuerpo de Cristo, que es lo mismo. No necesito. Yo solo soy suficiente. Debemos de ejecutar día a día mi ambición al amor, al dinero. La gente no estudia por ayudar a la gente. Estudian por dinero. Mientras más ganamos, más nos motivamos a esas profesiones. Debemos entonces ejecutar la alabanza de la gente. Buscamos ser alabados por los hombres. Si no nos molestamos, nos disgustamos. Necesitamos ser alabados por lo que hacemos. Pablo, cuando habla a la iglesia de la cruz, habla desde su propia experiencia en Filipenses, cuando él dice, todo lo he hecho por estiércol. Todo lo he perdido. Todo lo he crucificado por causa del conocer más y más a Cristo. Él vivió en carne propia lo que Jesús dijo: niégate a ti mismo, Pablo, toma tu cruz, no te jactes de que eres fariseo, de que estudiaste bajo Gamaliel, de que eres un hombre inteligente, de que incluso dice en Corintios que has recibido sublimes revelaciones de Dios. No te jactes. Y Pablo tenía que día a día ir a la cruz para no jactarse de quién era él. ¿Tenía derecho? Sí, pero él quería que Cristo fuera visto en él. Y de esa forma poder impactar a la iglesia de Corinto de cómo el evangelio sigue siendo eficaz en la vida del apóstol Pablo. A pesar de que había ocurrido algunos años, pero para él tenía siempre el efecto crucificador en su propia vida. Pablo, cuando comienza este pasaje, nos ilustra cómo él presenta el poder de la cruz en su vida. Él describe que llegó a Corintio con 2 declaraciones positivas de cómo no vino, negativas, y cómo vino a Corinto. Por ejemplo, Pablo dice que él vino a Corinto con el propósito de mostrar su fe, no para que descansaran en la fe del apóstol Pablo, sino para que descansara la fe de la iglesia de Corinto en el poder de Dios. Pablo realmente se espantaba nada más que de pensar de que la iglesia de Corinto tratara de seguirlo a él y no siguiera a Cristo. De que tratara de alabar a Pablo y no alabara a Cristo.
Pero hoy muchos cristianos quieren ser alabados, jactarse de lo que son y lo que van a hacer en su vida. Pablo dijo a los corintios: yo fui en debilidad y tenía miedo y temblaba entre ustedes. El apóstol Pablo no le importaba que la iglesia de Corinto ni los lectores después de miles de años pudieran saber que era un hombre débil, pero que en sus debilidades Dios lo estaba usando como un vaso inservible, incapaz de nada, pero en las manos de Dios, que la cruz tenía eficacia en su vida. Dios lo usaba para llevar el evangelio y tocar el corazón de la iglesia de Corinto. Pero hoy nosotros nos llenamos de gloria en nuestras fortalezas y no queremos que nadie sepa de nuestras debilidades. Dice Pablo: yo fui a ustedes con mucha debilidad para que el poder de Dios se vea en mí. El poder de la cruz se ve cuando yo soy débil, no cuando yo digo que yo lo puedo hacer todo, que todo está bien en mi vida, que no hay nada que cambiar en mi vida. No, en mis debilidades, dice Pablo, yo fui a ustedes para que vieran que la cruz sigue teniendo eficacia en mi vida, que no ha perdido todavía la eficacia de la cruz. Tiene que seguir transformando, cambiando mi vida, dice Pablo. Dice: no fui a ustedes con sabiduría, ni con elocuencia. No les prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder de Dios. Pablo dice: me presenté a ustedes con tanta debilidad. O sea, reconociendo mi incapacidad, reconociendo que no era digno ni siquiera de ser el padre espiritual de ustedes. Pero eso fue que llegué a ustedes temblando de miedo. En el corazón del apóstol Pablo estaba mostrarle a sus oponentes que Cristo seguía teniendo eficacia en su vida. No solamente eran palabras del apóstol Pablo, era una realidad crucificadora en su propia vida. Pablo había abandonado todas las comodidades. Lo podemos ver en Filipenses 4, antes de que dijera: todo lo puedo en Cristo. Él había pasado todo lo que nadie se imagina que había pasado una persona. Sin embargo, a través de todo se veía en el apóstol Pablo el poder de la cruz en su vida. En 2 de Corintios 12:7 dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios: para evitar que me volviera presumido, por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me atormentaba. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más alarde de mis debilidades, de mis defectos, de mis flaquezas, de mi naturaleza caída. Haré más alarde de ella para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades porque sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está diciendo: cuando soy débil, se ve el poder de la cruz entonces en mí. Necesito la cruz. Me presenté, dice Pablo a los corintios, con debilidad y temblaba de miedo, pero también le demostré el poder del Espíritu Santo. Pablo nunca intentó en ninguna de sus cartas esconder sus debilidades. Como hoy la iglesia de hoy hace día tras día, cada uno escondemos nuestras debilidades detrás de una fachada que no existe, que no es real. Pablo lo puso a la luz pública para eso mismo, para que se viera en su vida la eficacia de la cruz. Si tú no tienes debilidades, si tú eres un hombre o una mujer casi perfecta, ¿dónde está la eficacia de la cruz? ¿Dónde? Si eres tan bueno que superas al que murió por ti en la cruz del Calvario. Pablo quería exaltar a Dios en su vida, que Él fuera el alfarero y Él fuera ese barro inservible, pero que a través del poder de Dios lo usaba para que su predicación llegara clara y eficaz y transformara a través del poder de Dios la vida de la iglesia de Corinto. Pablo no vino a los corintios con arrogancia, aunque viera una iglesia que estaba fallando. Al principio lea la carta, él los elogia.
Él no vino con arrogancia, a pesar que la iglesia había olvidado la eficacia de la cruz. Pablo no viene con arrogancia ni con orgullo, pero tampoco Pablo viene con palabras suaves diciéndoles: están bien, vivan la comodidad, sigan detrás de sus carreras, sigan detrás de comprar más objetos para sus hogares, sigan así como ustedes van, que parecen que son reyes y les va bien. Usted va a ver, gracias a la cruz ustedes tienen todas estas basuras materiales. Pablo no fue a la iglesia para tocarle sus oídos a ellos, para decirles lo que ellos querían escuchar. Pablo va a la iglesia de Corintio para mostrarle que su insuficiencia, la suficiencia de la cruz en su vida, era provocado porque ellos habían abandonado la cruz, no porque la cruz no tuviera poder transformador en la vida de la iglesia. Pablo nos declara cuál fue el propósito de ir a Corintio. Dice: me propuse más bien. Pablo, me gusta de él que era una persona decidida. Dice: decidí ir a ustedes, no saber de cosa alguna. No me interesa que me digas que tienes un buen trabajo. Pablo no quería que tú le hablaras de que tenías un trabajo de mucho dinero. Pablo dice: no fui a ustedes para interesarme de qué casa tan linda tú tienes. No fui a tu casa para que me enseñaras el auto nuevo que tienes, o el camello, porque no había un auto, el camello nuevo que tú tienes. No fui a tu casa para que me enseñaras tu bañario. No fui a tu casa para eso. Fui a Corintios solamente para hablarles de una cosa: de Cristo y este Cristo crucificado. Y este Cristo crucificado. Pablo era un hombre muy decidido. No es que solamente Pablo habló del Cristo crucificado, pero Pablo les recuerda que estaban viviendo como vivía la iglesia, porque habían olvidado al Cristo que había sido crucificado y que ellos también tenían que ir a morir a la cruz también. Todo Pablo lo que sabía, lo que Pablo entendía, lo ponía en relación con el Cristo crucificado. Cuando Pablo iba para el trabajo a hacer tiendas de campaña, lo ponía a la sombra de la crucifixión. Yo tengo que ser crucificado cuando esté allí haciendo tiendas de campaña y venga un judío a hacerme trampa y yo quiera salirle explotado y decirle 40 cosas. Tengo que vivir bajo la sombra de la cruz para no insultarlo. Pero Pablo dice: cuando me estoy relacionando con la gente de Gálatas o de Galacia o de cualquier región, tengo deseo de decirle hasta el mar que van a morir, pero tengo que ser crucificado. Porque dice en Corintios 13 que el amor lo soporta todo. Pablo todo lo veía a la luz de la cruz, pero también a la luz de él tenía que ser crucificado. Pablo no aceptaba que la iglesia de Corintio pudiera vivir tan alejada de la cruz. Pablo sabía que lo que estaba pasando en la iglesia es que ellos habían dejado la cruz como una reliquia en el pasado. Pablo quería que no se enfocaran más en las comodidades de la cultura de Corinto, sino que en Cristo y este Cristo crucificado. Pablo había puesto en el centro de su vida la cruz, pero también su propia cruz. Que él tenía que ser un hombre que cuando vinieran pensamientos de comodidad, él tenía que crucificarlos. Él no podía darle lugar a la comodidad en su vida. Por eso Pablo hizo lo que hizo. Por eso fue un hombre que estableció iglesias en diferentes lugares. Porque si Pablo se hubiera dedicado a la comodidad, no hubiera hecho lo que Pablo hizo. No hubiera impactado a la iglesia de Galacia, la de Corintio, la de Éfeso, la de Tesalonicense. No hubiera impactado la vida de Timoteo, de Tito, de Gallo, de Éprafas. No hubiera impactado la vida de ellos si Pablo se hubiera dedicado a la comodidad. Pero nosotros queremos impactar nuestras comodidades en la comodidad nuestra. Y es difícil impactar una comunidad con la comodidad. Y nos hemos acomodado a la cultura de los Estados Unidos. La cruz, y solo la cruz, sacó a Pablo del poder, de la influencia de su mundo. Pablo parecía un extraterrestre. No dejaba que la cultura de ninguna de esas regiones que eran bien paganas y se jactaban de tanto lujo,
Pablo no dejó que nada lo influenciara porque vivía bajo la sombra de la cruz y vivía en ese evento de ser crucificado. Porque él es un hombre como tú y como yo. Pero él no dejó que los efectos del mundo ni su influencia tuvieran poder en él. Cada crisis, cada escasez, a Pablo no lo llevó a robar en la escasez, no le llevó a mentir frente a los gobernantes para salir libre de la condenación de la muerte. Pablo en todo crisis la ponía a la luz del poder de la cruz, pero también del poder transformador de la cruz que había en su propia vida. Pablo nos dice que no nos predicó con palabras sabias y elocuentes, sino con poder del Espíritu. Por la fe, dice el versículo 5, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Muchas personas han interpretado el poder como el poder de hacer milagros. Pero Pablo no está hablando en la carta de Corintios sobre el poder de los milagros. Milagros que él había hecho. Pablo está hablando del poder que había tenido la cruz en su vida. El poder transformador de la cruz. Es cierto que había sido justificado. Es cierto que había sido declarado justo. Pero ahora estaba siendo hecho justo, que es diferente. Dios me declara justo, pero no soy justo todavía. Todavía tengo mi vieja naturaleza, tengo mis orgullos, mi arrogancia, mi deseo de poder, mi deseo de ser famoso. Pero Pablo dice, ahora que has sido declarado justo, justificado, ahora tengo que hacerte hecho un hombre, una mujer justa. Y eso es una obra del poder de Dios. Y en ese hacer hecho por el Espíritu Santo como Cristo, tenemos que ser crucificados día a día. Por tanto, el poder que habla Pablo es el poder que cambia la vida de las personas. Pablo, más que todo, anhelaba en su vida no salirse del camino de la cruz. No salirse del camino del crucificado. Solamente para Pablo pensar que pudiera salirse del camino de la cruz era realmente enloquecedor. Pero al ver también la iglesia de su tiempo, cómo había olvidado en este caso la iglesia de Corinto el poder transformador de la cruz, Pablo se llenaba de espanto. Todo lo que Pablo quería y lo que quiere Dios a través del apóstol Pablo es que nosotros coloquemos a Cristo en todo tiempo, en nuestra propia vida, como ese poder transformador. Como salvados que somos, debemos de cada día de morir a nuestras comodidades. ¿Cómo Pablo pudo impactar la vida de muchas personas? ¿Cómo Pablo pudo provocar que tantas personas conocieran a Cristo a través de él? Porque veían a Pablo yendo a morir a la cruz. Veían a un apóstol Pablo siendo crucificado día a día a sus debilidades y a sus pasiones. Él murió, por ejemplo, a lo intelectual. Él sabía más que muchos de sus contemporáneos, pero nunca hizo alarde de su conocimiento. Era un hombre elocuente, aunque decían sus oponentes que no sabía ni siquiera hablar, pero nunca hizo alarde de su elocuencia. Él podía tener muchas comodidades, era admirado por las personas de su tiempo. Sin embargo, Pablo no recogía ofrendas para él. Él recogía ofrendas para poder él predicar el evangelio y llevársela a los necesitados. Pablo no le importaba llenar su vida de materialismo, ni tener una vida segura, ni poderosa, ni atractiva. Si algo atractivo quería que la gente vieran en él, era Cristo. Y a él siempre crucificado. Permítame preguntarle, ¿qué más se puede predicar a alguien para promover la santificación, la transformación, de llevar una vida santa, una vida realmente dedicada a las buenas obras, como dice el apóstol Pablo, que extender el reino de Dios, que no vivir a la sombra de la cruz? ¿Hay algún mensaje mejor que de la cruz? No solamente nos perdonó, sino que también nos invita a morir a la comodidad. Pablo quería formar una iglesia en Corintio
de ver cristianos consagrados, llenos de amor. Por eso escribe 1 Corintios 13, conocedores del sacrificio. Una iglesia santa, una iglesia separada para Dios, una iglesia que extendiera el reino de Dios en toda Acaya, que esa era la capital de Acaya, que fuera una iglesia que realmente impactara a la ciudad de Corinto, que había tantas inmoralidades sexuales. Sin embargo, la iglesia había perdido el poder eficaz de la cruz y se había contaminado con la ciudad de Corinto. Hoy la iglesia en Estados Unidos está tan contaminada que estamos tan atrás de las comodidades y guardamos más para nosotros y menos damos para el reino de Dios. ¿Qué argumento más fuerte de saber que ahora le pertenecemos a Él, que Él nos ha comprado? Y es gracias a la cruz. Pero Jesús sigue diciendo lo mismo. Tomen su cruz cada día. Eso que se ha entronado en tu corazón, que no es Cristo, llévalo a la cruz. Crucifícalo. Crucifica la comodidad. Dios quiere una iglesia que se sacrifica, como dice Romanos 12, así como Cristo se sacrificó por nosotros. Que mi vida sea una adoración, como un sacrificio vivo, agradable, perfecto a Dios. Concluyo diciendo entonces que el desafío de este pasaje es que no tratemos más la cruz como una reliquia en el pasado, como un evento que hoy no tiene ninguna importancia en mi vida, pero es el único evento que cambia nuestras vidas. Es el único evento que transforma nuestras vidas. Muchos quieren ser discípulos, pero no quieren perder su vida. Muchos quieren ser discípulos, pero no quieren crucificar la comodidad que hoy la cultura nos ofrece. Al punto que decimos, no tenemos tiempo. Mentira. Di la verdad. La cruz no tiene eficacia en tu vida, porque si no, tú tienes tiempo para aquel que se entregó por ti. Pero hoy decimos, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Eso indica que la cruz está perdiendo eficacia en nosotros. Porque el llevar la cruz es sacrificarnos por aquel que fue a la cruz. Y Pablo realmente desea, como mismo Jesús, que cada día la iglesia de Corinto, la iglesia Vida Nueva, la iglesia de este siglo, tome su cruz día a día, para que esa cruz arda en el mundo y el mundo pueda ver que Cristo está vivo en nosotros. Hay una ilustración que no quiero pasar por alto. Todos conocen el jacuzzi, ¿verdad? Incluso a veces cuando uno va a un lugar, si no hay un jacuzzi, no nos gusta el cuarto. Porque es símbolo de relajarse. ¿No es así? A veces nosotros pensamos que la cruz es como un jacuzzi, en donde Jesús, al derramar su sangre en la cruz, llenó ese jacuzzi de su sangre, para que nosotros nos metiéramos en la sangre de Cristo y nos quedáramos ahí relajados. Algunos con bebidas incorrectas, algunos mirándose a las estrellas, porque quieren jacuzzi que estén al aire libre. Sin embargo, la cruz no es un jacuzzi. Cristo no hizo su sacrificio para que usted se meta en un jacuzzi y esté ahí en la comodidad, en el relajamiento de que ahora soy cristiano y tengo asegurada mi vida eterna y ahora tengo que vivir y disfrutar todo lo que Dios me ha dado, que es la vida abundante. Fíjense, si somos, no sé, no quiero usar una palabra para que no se ofendan, pero todo lo bueno viene de Dios, ¿o no es así? No, pero no es amén. Porque Pablo dice que pasó hambre. O no pasó hambre, no dijo que pasó hambre. Él dice que no tenía dónde vivir. O no lo dijo Pablo. Entonces, porque me conviene a mí, el jacuzzi mío
me conviene que todo lo bueno viene de Dios, pero todo lo malo no viene de Dios. Pero pareciera que Pablo como que está medio oído, ¿no? Él dice, es todo lo opuesto. Cuando yo estoy crucificando, no me lleno de comodidades, me lleno de escasez, me lleno de hambre. No tengo donde vivir. Si usted nota, Pablo se propuso en su vida, es un hombre tan decidido que dijo, yo quiero parecerme tanto a Jesús que sería capaz, como dice a los Corintios, yo iría a la cruz por ustedes, pero no voy a ir a la cruz porque Cristo ya fue por ustedes. No sé si ustedes recuerdan cuando le preguntaron a Jesús, bueno, John había hablado, dice, ¿dónde tú te esperas? Y él le dice, las zorras tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hasta eso Pablo llegó a imitar a Cristo. Si Cristo no tuvo casa, yo no voy a tener casa. Si Cristo no tuvo dónde recostar su cabeza y pasó hambre, yo voy a estar como Cristo. Él no se dedicó a la comodidad. La comodidad no es mala, o las cosas, tener casa, tener trabajo no es malo, cuando realmente eso te impide sacrificarte por Cristo. Sacrificarte por Cristo. Si eso es tu problema, tienes que crucificar la casa, crucificar la carrera, crucificar todo lo que te impide sacrificarte por Cristo. Pero nosotros no queremos el camino del crucificado, queremos el camino de la comodidad, las calles de la comodidad. Entonces, ¿cómo la gente van a ver que tu tesoro y tu corazón está en la cruz? Si está puesto en la comodidad. Si está puesto en obtener cosas materiales, en llenarte de cosas materiales. ¿Cómo pueden ver la gente que realmente la cruz es eficaz en mi vida? Si no crucifico, sino que añado a mi vida. Pero cada vez que yo crucifico algo en mi vida, estoy dándole la gloria a Dios, la alabanza a Él. Y ese es el desafío que les dejo. Iglesia Vida Nueva, estás muy cómoda, demasiado cómoda. Estamos muy acostumbrados a la comodidad. Fíjate que al punto que si no le mandamos un texto, usted no viene. Usted se le olvidan las cosas porque usted no piensa en la cruz. Por eso hay que recordarle las cosas. Porque usted no vive pendiente de las cosas del reino de Dios que está haciendo a través de esta iglesia local. Porque usted no está crucificando la comodidad. Usted sí se acuerda de ir al trabajo, ¿no es así? Usted sí se acuerda de dormir. Usted se acuerda de ir a la escuela. Usted se acuerda de hacer las tareas. Usted se acuerda de ir a los supermercados. Usted se acuerda de todo. Yo no tengo que mandarle un texto. Oye, levántate que son las 7 de la mañana y te vas a llegar tarde al trabajo. Yo le mando un texto a usted. Oye, dile a tu hijo, a tu hija que se levanten tempranito, que le va a coger tarde en la escuela y mira, lo van a poner un warning. No, porque usted vive pensando en el reino de este mundo, como yo. Y hay que reconocerlo para poder llevarlo a la cruz y crucificarlo y estar pendiente del reino de Dios. Y extender el reino de Dios por la cual Dios sí murió en la cruz, no para que yo tuviera tantas cosas, tanto lastre, como dice Hebreo, que me lleno y me lleno de lastres y de cosas en la vida y no puedo avanzar en la carrera. Hay mucha gente que necesitan, como Corintios, escuchar el evangelio, que ellos vean el evangelio en nosotros, que somos el Cristo crucificado, que cada día está muriendo por causa de ese Cristo que fue a la cruz por mí. Pero nos hemos metido en nuestra mente el pensamiento de la comodidad. Él me salvó para vivir cómodo. Él me salvó para sacrificarlo todo por Él. Piense en la cruz día a día. Tenemos que crucificarnos. Es día a día. Todos tenemos esa misma lucha. Día a día yo tengo que crucificar cosas en mi vida. Ambiciones, sueños. Pero tengo que recordarme que tengo que llevarlos a la cruz, crucificarlo. Porque no puede perder eficacia la cruz en mí si realmente Cristo murió por mí
en la cruz. La comodidad no es mala, pero cuando se convierte en mi Dios, tengo que crucificarla. Tengo que crucificarla. Y no podemos negarnos. ¿Queremos vivir cómodos o no queremos vivir cómodos? Tenemos que reconocerlo. Queremos vivir cómodos. Yo quiero vivir cómodo. Pero tengo que reconocer que si esa comodidad deja en mí ser efectiva la cruz, tengo que crucificarla. No puedo dejar de sacrificarme por aquel que se sacrificó por mí en la cruz del Calvario. Si tengo que renunciar a mis deseos, a mis pasiones, a mis diversiones, a mis gustos, por causa de Cristo, tengo que crucificarla. Usted conoce cuál es lo que hay en su corazón y en su mente. Si eso pierde la eficacia de la cruz, crucifícalo, para que se vea el poder de Dios en ti. Pongámonos de pie para orar.